Hablaremos esta mañana de dengue y le agradezco mucho que esté con nosotros la coordinadora de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número 4, puros trabalenguas, ¿no? Esta mañana es la doctora Edna Chantal Castro Sánchez, que ya le comento, pues es asidua visitante y colaboradora de Noticieros Cable RB. Doctora, como siempre, un gusto, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, un gusto venir. Vamos a hablar de uno de los asuntos que usted maneja, de tantos que maneja en la oficina, que es el dengue. El dengue. Y aparte estamos como en la fecha, ¿no? Sí, estamos ahorita en la época. ¿Qué época ustedes marcan, digamos, de inicio y de fin de esta, qué le llaman? No creo que le llamen época. ¿Cuál es la definición teórica de ustedes? Bueno, aquí se le llama mayor época de transmisibilidad. Transmisibilidad. ¿De cuándo a cuándo? Aquí por lo regular es en la época de calor, cuando empiezan las lluvias también, Sí. es cuando aumentan los casos. Digamos que hasta octubre, noviembre todavía hay casos. Todavía en noviembre hay casos, sí. ¿Cuál es el punto más alto, doctor? El punto más alto, fíjate que en años anteriores, el punto más alto aquí, en lo que es en la zona media, lo teníamos como en septiembre, octubre, más sin embargo, en este año, pues ya empezamos desde ahorita, desde junio, julio. Desde junio hay casos. Desde ¿Cuántos casos han registrado? Hasta ahorita llevamos 11 casos aquí en la zona media. 11 casos. ¿Qué definiciones tienen ustedes de los casos? Antes hablábamos de un llamado dengue hemorrágico y hasta la palabra nos daba miedo, que de repente me va a salir sangre o qué. Me comenta que este término ya ha sido sacado de la literatura. Sí, ahorita se clasifican como dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Es la clasificación que se tiene. ¿Y estos casos que me comentó? Estos casos que le comenté, bueno, la mayoría son dengues no graves, que se tratan de forma ambulatoria. Algunos llegan al médico, se tratan, pero se recuperan de forma inmediata. Solamente hubo uno con signos de alarma que se reportó en el Hospital General de Río Verde, pero tuvo recuperación. ¿Cómo se detecta el dengue? El dengue, bueno, el dengue, primero hay que recordar que es una enfermedad. Más bien, qué bueno que me corrige, más bien comenzamos. ¿Qué es el dengue? Así primero? es, el dengue es una enfermedad de tipo viral que la transmite lo que es el mosquito. Al momento de tener la picadura, el mosquito transmite el virus del dengue y lo que nos puede dar es fiebres, dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de ojos. Y aparece un tipo de sarpullido también en algunas ocasiones, náuseas o incluso vómito. Estos son, ¿quién provoca y cuáles son los síntomas? Así es. ¿Se confunden con otros síntomas, doctora? Sí, se puede confundir porque hay veces que nada más presentan lo que es la fiebre, el dolor de cabeza y dolor de cuerpo, y hay que recordar que todas las enfermedades virales nos pueden dar este tipo de sintomatología, como es, pues bueno, puede ser el COVID, alguna infección que traigamos en la garganta, que al principio a lo mejor nada más tienen esos síntomas. Así es, dijo un amigo, tengo tan mala suerte que fui el primero que me dio COVID y dengue hace 2 años, bueno, igual y le creemos. En aquel entonces. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se diagnostica, perdón? ¿Hay alguna prueba? Sí, diagnostica, ¿verdad? Sí, se diagnostica. Bueno, aquí se hacen pruebas a través de la sangre, se saca la sangre del paciente y se le hace prueba al suero que tenemos en la sangre. Nosotros, por parte de la Secretaría, tomamos esa muestra en los centros de salud y esa se manda a San Luis, al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Ahí es donde se hace la prueba y ya bien, o hacemos la confirmatoria o el descarte de esta enfermedad. Pero también algunos laboratorios particulares aquí tienen otro tipo de prueba que también se la pueden tomar. Se la pueden tomar. ¿Estos casos los contabilizan ustedes, los particulares? También los contabilizan. Tienen que darles vista a ustedes. Incluso los particulares nos los notifican a nosotros porque es una enfermedad de vigilancia epidemiológica y cuando ellos tienen alguno positivo nos lo notifican a nosotros y nosotros hacemos la investigación. Así es. ¿Contagiable no? Contagiable, no se contagia de persona a persona, solamente a través de la picadura del mosquito. Sí, bueno, son preguntas muy básicas, pero es importante siempre, ¿no? Para no... Hay luego gente que consume otro tipo de contenidos y resulta que son mentiras. Bueno, pues aquí decir el 1, 2, 3 del dengue en ese sentido. Así es. Entonces, bajo este proceso de diagnóstico son 11 casos. 11 casos que tenemos contabilizados. En la región media. En la región media. Son, digamos, pocos, ¿no? Sí, hasta ahorita, pues bueno, no hemos sobrepasado lo que hemos tenido en años anteriores.
años anteriores a la pandemia, porque recordemos que cuando Claro. fue la pandemia, pues bueno, hubo una disminución, ya sea bien porque no acudían a consultarse, pero en comparación a años anteriores a la pandemia, pues bueno, estamos dentro de todavía lo previsto. Sí, eso es bastante bueno. Y aquí lo importante, bueno, pues no es darle lecciones de dengue 1, 2 y 3, sino más bien hablar de la prevención. De la prevención, exactamente. Aquí hay que recordar que, bueno, se transmite al mosquito. El mosquito, para su reproducción y para su crecimiento, necesitan estar en un medio húmedo, en agua. Sí. Entonces aquí lo que hay que hacer es evitar tener depósitos en las casas donde se pueda contener el agua, las llantas, estar sucio lo que es el patio, lleno de cacharros, ya que recordemos que al momento de que le cae el agua, pues bueno, es un medio ideal para que ahí se reproduzcan los mosquitos. Entonces la prevención es lo ideal, teniendo nuestros patos limpios, sin cacharros, donde no se pueda estancar el agua, y pues también limpiar de la maleza que podamos tener ahí a nuestro alrededor para evitar la reproducción del mosquito y bueno, pues que no tengamos ahora sí que los mosquitos ahí en nuestra casa alrededor. Sí, por supuesto. Platicaba con alguien y me decía, es que no mandan fumigar. Le digo, oye, pues aquí alrededor tuyo no hay ni terrenos baldíos. El problema debe de ser en alguna casa o en tu propia casa, que uno supondría que pues aquí está todo limpio, ¿no? Me dice que incluso se reproducen en agua limpia. En el agua limpia puedes tener incluso hasta una corcholata donde se estanque ahí el agua y ahí mismo se puede reproducir el mosquito. Entonces, pues ahorita lo que tenemos que hacer es lava, tapa, voltea y tira, que es el lema que se tiene de prevención. Para lavar los recipientes, taparlos, que tengamos con agua hay que taparlos, tirar lo que no nos sirva. Y pues bueno, es la forma que pudiéramos evitar o prevenir la reproducción del mosquito y no tenerlos, porque ya la fumigación es porque ya tienes el mosquito, ya tienes ahí el vector que se le llama a lo que nos transmite la enfermedad. Entonces, pues la fumigación es solamente acabar ya con el mosquito cuando ya es en etapa adulta, pero podemos prevenir desde antes para que no se forme el mosquito. Esto es, vaya, pues yo creo que mucha gente lo conoce, lo sabe, pero finalmente es revelador. A ver, entonces, el tema de las fumigaciones son reactivas, es reacción a algo que ya está, no es preventivo. No, las fumigaciones... O sea, no va a matar la larva la fumigación. No, la fumigación mata el mosquito adulto. Ajá. El mosquito adulto. Entonces, aquí utilizamos por parte de la Secretaría la fumigación cuando, bueno, ya tenemos, monitoreamos en algunos sectores qué cantidad de huevecillos está poniendo los mosquitos en los lugares donde pudiera hacerse, que se le llaman ovitrampas que tenemos en las casas. Al momento de que tenemos en algún sector aumento de huevecillos de forma acelerada, por así decirlo, ahí es donde estamos así como que el foquito rojo, donde ahí va a haber más mosquitos y hacemos lo que es la fumigación, que en este caso sería preventiva, pero también se puede hacer hacemos la fumigación cuando también ya tenemos casos de dengue en algún lugar. Ahí hacemos entonces lo que se hace la estratificación, se hace la fumigación alrededor de ese caso. Siempre me ha interesado este tema, el primero que manejó estas trampas. ¿Cómo es? ¿Cómo vienen siendo? ¿Cómo se maneja? Las ovitrampas son unos recipientes que se ponen en los patios de la casa. Son unos recipientes con oscuros, porque hay que recordar que el mosquito donde se reproduce, donde ponga los huevecillos, debe ser un lugar oscuro. El medio ideal que es para reproducirse, entonces esos se colocan en sitios estratégicos en algunas casas donde nos dan permiso de colocarlos. Y bueno, en esas ovitrampas que se le llaman, van los mosquitos, depositan sus huevecillos, se pone aparte un fieltro, un papel blanco, que ahí es donde ya al momento de quitarlo a las personas que van pasando por la casa, se revisa y se ve qué cantidad de huevecillos, se ven así como puntitos en el papel y ya vemos cuántos huevecillos puso los mosquitos ahí, y con eso monitoreamos qué tan elevados estamos ahí de mosquitos. O sea, ¿se ven los huevecillos? Sí, los huevecillos son unos puntitos. Ya con la lupa pues ya se alcanzan a ver un poco mejor, y es en base a esto que trabaja el departamento de vectores. Ah, correcto. Entonces ahí ven que hay más de la cuenta, pues. Así es, y se hacen las fumigaciones. Son estos, ¿no? Ándele, esas son las ovitrampas. Ah, mira. Muy bien. Pues
con un método muy sencillo, ¿no? Exacto, es un método muy sencillo. ¿Y lo hacen en diferentes puntos geográficos de la ciudad? En diferentes puntos geográficos se ponen y esos cada semana se está haciendo la lectura, se le llama, se va, se recoge, se le quita el papel blanco que tiene adentro y es el que vamos a hacer la lectura. Ah, muy bien. Correcto. La gente pide fumigaciones, ¿es correcto que lo pida? ¿Ustedes creen que hacen, digamos, la fumigación donde debe de ser? Aquí la gente lo solicita, pero hay que recordar que esa no es el método para acabarlo, simplemente es lo que le decía, la prevención con la limpieza de nuestros patios. La fumigación, hay que recordar, pues es ya para el mosquito adulto y es un insecticida que se utiliza solamente para matar lo que es el mosquito. Correcto. Son especiales que se maneja en la Secretaría de Salud. ¿No les llaman al ser humano lo que fumigan? ¿Qué fumigan? No. Hay distintos tipos de insecticidas que se manejan de varios tipos y estos no son nocivos para el ser humano, son etiquetados para el sector salud que las compras se autorizan desde México, entonces son avalados por el Senaprece y son específicamente para este tipo de situaciones de salud pública. Correcto. Pero bueno, hay que como quiera ocultarse o no respirarlo directamente o no hay ningún problema. No, incluso aquí lo que se les recomienda cuando pasa una de las fumigaciones con la camioneta que se le llama máquina pesada, que es la máquina que va en la camioneta, avienta un humo, sí. Ese humo es el insecticida, se recomienda que abran las puertas y las ventanas para que ese humo pueda entrar a la casa y acabe con los mosquitos. ¿Qué es? La gente hace al contrario, sí. Cierra las casas. Así es, entonces pues no, las recomendaciones abran puertas y ventanas para que pueda entrar ese insecticida, ese humo y pueda matar a los mosquitos que tenemos dentro de la casa. Pues mire qué interesante, qué revelador, a pesar de cosas que ya sabemos, que de repente se nos olvidan, pero es importante, sí, mucha gente termina encerrándose, ahí en el de la fumigación y pues, se cierra y ya, ¿qué pasa? Imagine usted, ahí están fumigando para poder acabar. Así es. Pero insistimos, hace años que estamos en esto, la doctora por supuesto todavía más, el tema de la prevención en su casa, revise los patios, revise que no haya agua, porque ahí un poquito se reproduce. Así es. Y pues además se ocupa un mosquito, ¿no? Para el dengue, ¿no? Para el dengue, exactamente. Con eso es suficiente. Con eso tenemos y es suficiente. Ahora hay que recordar que si ya una persona tiene el virus, llega el mosquito y la pica y luego llega y pica a alguien más en la casa o cerca de ahí, pues le va a transmitir el virus del dengue. Otra medida de prevención es utilizar mosquiteros, utilizar pabellones para dormir y repelente. Muy bien. ¿Los llamados raidolitos sí son recomendados? Los raidolitos, pues sí, es un tipo de insecticida casero que sí lo pueden utilizar. Ese sí, bueno, ese es muy socorrido. Doctora, muchas gracias como siempre por su amplia visión y por permitirnos, pues con palabras que entendamos, explicarnos esto que hacen ustedes todos los días y lo hacen bien ahí en la jurisdicción, pues para beneficio de la salud. Muy pocos casos, 12, y esperemos que se siga 11 y esperemos que se siga manteniendo esta baja incidencia. Esperemos que así siga. ¿En otros municipios cómo están? Me refiero a otras regiones, otras jurisdicciones. En otras jurisdicciones ahorita donde hay más casos es la Huasteca, es donde siempre se han presentado más casos. ¿Cómo cuántos? Tamazuchale, Valles. Ahorita la verdad no tengo aquí cuántos casos. ¿Lo doble, lo triple quizá? Yo creo que sería como la doble. Lo doble, por lo menos. Y ya llegaron a San Luis hace muchos años, ¿no? Ya había casos, ¿cómo le llaman? En casos San Luis, cuando no es gente que viaja, sino es el caso ahí mismo. Cuando no es de ahí, es importado. Pero en San Luis ya hay casos. Ahorita no ha habido casos. No ha habido casos. No. Sí, nada más una persona que viajó a Veracruz, creo que informó la Secretaría de Salud, pero le llaman casos cuando son de la misma ciudad, que autóctonos. Es autóctono. O sea, sí hay dengue autóctono en la capital. Ahorita no ha habido autóctono. No. Muy bien, bueno, pues es importante. Porque pues como hace frío, en frío hace menos dengue. Se supone que hay menos cantidad de mosquitos con el frío. Más sin embargo, pues ahorita recordamos que el clima no, pues en todos lados con el se ha alterado y los mosquitos pues también se está viendo que están apareciendo también en época de frío. En época de frío. Sí. Bueno, pues hay que cuidarse del mosquito. ¿Otras enfermedades transmitidas por mosquitos? Por mosquitos, aparte del dengue, pues es el Zika, el chikungunya, son los principales que se transmiten por el mosquito. ¿No hay ahorita? El paludismo también. ¿No hay casos? Ahorita no se han presentado.
Eso es bueno. ¿El Zika sigue afectando de forma grave a las mujeres embarazadas? Sí, a las embarazadas sí, entonces pues se recomienda a las embarazadas dormir con pabellón y utilizar repelente. Muy bien, bueno, pues ahí está, no solamente con estas recomendaciones evita el dengue, sino pues otras enfermedades que aparentemente son más graves, ¿no? ¿Sí es más grave chikungunya y dengue y Zika? El Zika, bueno, es principalmente por el riesgo de las embarazadas de que tenga alguna afectación lo que es el feto, y el chikungunya no es que sea más grave, sino que son los dolores más fuertes articulares. Excelente, muy bien. Doctora, muchas gracias por la información. De nada. Es de esta área de epidemiología, del área de vectores, el tema del dengue, que es siempre importante su prevención.